de multilingüismo al nivel restringido, describimos comunidades de habla que han sido forzadas a entrar en contacto con otras comunidades debido a la política, a la economía o a un conflicto desastre. Les cuento una anécdota. En Papúa Nueva Guinea fue campo de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer lugar donde los japoneses hicieron tierra, es decir, donde establecieron una base en el este de Papúa Nueva Guinea, justo donde yo estaba viviendo, y de ahí ellos usaron a Papúa Nueva Guinea como campo de batalla. Supuestamente los australianos salieron a defender a Papúa, la Real Armada Australiana, y lo que fue a parar a los japoneses en Papúa para que no se le vinieran a Australia, ¿sí? Australia y Papúa están a 150 kilómetros por mar, ¿sí? Está muy cerquita. 150 kilómetros por mar está Papúa de Australia, de la primera isla australiana, ¿sí? Entonces se volvió un campo de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente va hoy a ver los aviones hundidos, los barcos hundidos y a hacer buceo porque se ha crecido los arrecifes alrededor de estos artefactos, ¿sí? Muchas comunidades que yo llegaba había un jeep, una moto, ¿sí? Están como estatuas ahí en la entrada de la comunidad. Y muchos siguen desenterrando porque cuando se iban los ejércitos enterraron las cosas, no se las llevaron, ¿sí? Y en la isla de Goodenough, que es una de las islas más grandes de la provincia donde yo estaba, que se llama Milling Bay, es una cadena de islas que se llama la de Estrecateus, y está la Milling Bay, Ferguson y Normanby. En la isla de Goodenough, lo que hicieron fue, de un lado hay una montaña en el centro de la isla, de un lado estaba la Fuerza Real, la Real Armada Australiana, y del otro lado estaban los japoneses. ¿Qué hicieron? A todos los grupos, que habían como unas 10, 12 tal vez idiomas, los llevaron a la isla de Ferguson. A la gente la sacaron, ¿sí?, en aviones y la desplazaron a la otra isla mientras ellos peleaban en la isla de Goodenough, ¿sí? Entonces, en la isla de Ferguson se hizo un gran conglomerado de lenguas, ¿sí?, que se juntaron entre ellos, que tuvieron contacto entre ellos, ¿sí?, forzados por una guerra, ¿sí?, que no tenían nada que ver. Cuando se fueron los japoneses y se fueron los australianos, estas comunidades volvieron a sus lugares originales, ¿sí? Pero ahora tienen una gran influencia, ¿sí?, que habrán estado 5 o 6 años conviviendo con los otros grupos, pero hay mucha influencia de los idiomas de la Ferguson con los idiomas de la Goodenough, que históricamente no era así. Muchos de los lingüistas que llegan a trabajar allá es por la gente que fue a la guerra, especialmente los estadounidenses que fueron a la guerra y descubrieron Papúa. Entonces, gente que sobrevivió a la guerra, pilotos, por ejemplo, que sobrevivieron a la guerra, o soldados, fueron los primeros que vuelven después a Papúa como misioneros, porque descubren de que era una tierra y que no estaba evangelizada, que no estaba, que no había llegado, sí, el hombre blanco, diríamos. Entonces es muy difícil, si uno no entiende la historia, ¿sí?, de la isla de Goodenough, no puede entender lo que está pasando hoy y las relaciones que hay entre esas comunidades, ¿sí? Y tampoco la cantidad de hierro que hay en las casas, y las casas de ser hechas con materiales de la selva, en los iduna, que es el primer idioma que trabajó el SIL en esa provincia, todas las casas están sobre postes de hierro o sobre material de que quedó de la guerra, ¿sí? Entonces, cosas que afectan, ¿sí?
Una de las mayores rutas turísticas de Papúa Nueva Guinea es el camino de Cocora, que nace en Port Moresby, en la capital, y termina en algún lugar de ahí de la selva, que son 12 días de caminata, y es donde más ingleses murieron en la guerra. Entonces muchos de los descendientes de esos ingleses van a hacer el camino de Cocora, y es una de las rutas turísticas más prominentes, porque fue donde más se peleó la guerra ahí de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, de eso han surgido hasta sectas en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? El cargo cult, que le llaman el culto al cargo, es porque ellos veían que de los aviones caían cosas, del cielo, mejor dicho, caían cosas. Entonces hay gente que sigue esperando que cosas caigan, que el desarrollo caiga, ¿sí?, del cielo. O sea, hay toda una adoración al cargo, le dicen, a las cosas materiales, que quedó desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, a menudo un idioma surgirá como el medio de comunicación por defecto entre los grupos de idiomas. Cuando suceden estas cosas, surgen estos idiomas como lengua franca, ¿sí? Idiomas que ellos pueden, uno de esos que predomina o otro que forman ellos como un criollo para poder comunicarse, ¿sí? Y predominan, ¿sí? En este caso, en estas regiones de Papúa Nueva Guinea era el motu, ¿sí?, que era el idioma religioso y era el único idioma que ellos tenían para comunicarse en ese lugar. Y el motu crece mucho más cuando a la gente la llevan a Ferguson, porque el motu es un idioma de la Ferguson. Bien, cuando un idioma gana dominio en la comunidad, en una región de un país, es a veces llamado lengua regional. Un idioma nacional es un idioma que ha ganado prominencia en toda una nación como el típico medio de comunicación entre grupos etnolingüísticos. En África sucede algo muy increíble, ¿sí? El suajili, ¿sí? El suajili todavía no se sabe si es un criollo. También hay investigaciones para ver si el suajili es un criollo, porque tiene mucha influencia árabe, ¿sí? Es un idioma muy simplificado y esas son características de los criollos. El suajili, de ser un idioma que no se sabe de qué etnia, porque no hay ninguna etnia que diga nosotros originalmente hablábamos suajili, que también es una característica de un criollo, el suajili empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hoy es el idioma oficial de 5 países de África. Entonces, de ser un idioma que se supone que era de la costa oriental de África, hoy es el idioma oficial, es decir, sobrepasó al inglés, sobrepasó al francés en esas regiones, al belga creo que también, ¿sí? Porque se habla en el Congo, se habla en Nigeria, se habla en Tanzania, ¿sí? Y es un idioma muy amado por la gente, ¿sí? Porque es un idioma africano, ¿sí? Entonces empezó a tener preponderancia regional, nacional, y ahora es un idioma internacional. Y hasta ahora, y es un criollo, pensamos, ¿sí? Se piensa que es un criollo, porque no hay una etnia que diga que originalmente era su idioma, y por la gran influencia que tiene de árabe se siente. Si alguien sabe más del suajili, por favor, pero es impresionante. Justo la semana pasada yo estaba en Grecia y hablamos mucho con un equipo sobre el tema del suajili, y nos dicen de que incluso hay universidades que están usando el suajili como medio de instrucción, ¿sí? Se está tomando, ¿sí?, lugares, y hasta quieren que sea como la lengua franca de África, ¿sí? Entonces, un idioma local que pasó a ser regional, que pasó a ser nacional, que ha pasado a ser internacional y capaz que sea continental. Sí, pero ¿por qué? Porque hubo una cuestión de nacionalismo, de identidad, ¿verdad? Más que nada yo voy a decir nacionalismo e identidad, creo que lo llevó a sobrepasar, ¿sí?, al inglés o al francés o a los idiomas colonizadores de esas regiones, ¿verdad? Entonces no es imposible para los idiomas llegar a ese estadio.
Entonces un idioma nacional es un idioma que ha ganado prominencia, ¿sí? En eso es, cómo el idioma va creciendo y tiene que ver con el gráfico de la montaña también, ¿sí? Mientras más desarrollo, mientras más ámbitos de uso, ¿sí? El idioma se va usando más. Hola, ¿cómo está Marc? Bien, entonces podemos ver que en el nivel restringido, si suceden estos desastres, estos conflictos, estas políticas gubernamentales o políticas socioeconómicas van a llevar a que la gente se desplace, a que haya contacto con otros idiomas y que exista el multilingüismo. Además va a afectar no solo el multilingüismo, sino que va a afectar la vitalidad. Entonces, cuando estamos en un lugar donde vemos que está el nivel restringido operando, vamos a decir, la vitalidad también va a ser afectada del idioma. Dice, a veces puede haber razones para que otro idioma sea más útil para un grupo etnolingüístico que su idioma de origen. Los hablantes de la lengua patrimonial pueden perder su compromiso y recursos para mantener su lengua, como en el ejemplo del estudio del caso del Tayab. Si ellos deciden, no, mi idioma originario, indígena, vernacular, no me da, ¿sí?, las posibilidades de educación, no me facilita las posibilidades de acceso a economía, entonces lo van dejando, ¿sí? De alguna forma, y esto era mucho que se tenía en el pasado de pensar, si el niño no deja de hablar el idioma materno, no va a poder adquirir el segundo idioma, ¿sí? Esa era la mentalidad, ¿sí? Entonces los disciplinaban para que no hablaran el primer idioma, incluso en las escuelas, ¿verdad, Susana? Ha habido mucha disciplina en la escuela para que no hablen el idioma mixteco y hablen el español. Yo recuerdo eso, ¿verdad? Sí, antes. Antes, sí, porque estaba ese concepto de que el niño podía aprender uno o el otro idioma, ¿sí? Porque si no iba a aprender mal el español, ¿sí? Entonces no estaba este entendimiento de que la persona tiene capacidad de aprender muchos idiomas, ¿sí? Y el beneficio de la capacidad bilingüe, sí. Perdonen que lo diga, pero desde el desconocimiento del gran beneficio que tiene una persona al poder tener esos dos sistemas operando, ¿sí? O tres sistemas. Un papuano normal, ¿cómo puedo decir? Promedio, va a hablar 5 o 6 idiomas. Y yo le decía que hablaba español y querían que aprendiera a hablar español, porque para ellos es como que aprenden por deporte a hablar idioma. Y tienen una capacidad excepcional, ¿sí? Porque la persona, a medida que ya conoce más idiomas, va adquiriendo como herramientas inconscientes, ¿sí?, para aprender otro idioma. Y los aprendices orales tienen una capacidad mayor todavía de aprender porque tienen como más capacidad de memoria, ¿sí? Entonces, eso no se sabía y eso ha afectado mucho en las decisiones. Por eso, en este ejemplo del Tayab, la gente le dijo, no, mejor que no hablen nuestro idioma, que hablen el Topisin, así ellos prosperan en la vida, ¿sí? Entonces, o gente que fue discriminada. En mi caso, mi abuelito hablaba italiano, pero como él fue tan discriminado por hablar un español roto, un mal español, nunca nos dejaron hablar italiano. Entonces, él nos hablaba en su español italiano y nos obligaban a responder en español, ¿sí? Pero porque ellos fueron discriminados como brutos, como mal hablados, ¿sí? Porque fue gente pobre que emigró y llegó ahí a Argentina o los categorizaban de anarquistas, porque hablaban los italianos que habían llegado, la mayoría eran anarquistas, ¿sí? Entonces también eso, los prejuicios que habían por hablar su lengua materna. Entonces la vitalidad va a ser afectada, ¿sí?, por las decisiones que la gente es forzada a tomar, ¿sí? Y acá donde está la importancia de que miremos esto en niveles, ¿sí? Porque no es una decisión propia. Cuando toda la comunidad es forzada por un nivel
restringido por un nivel alto donde la persona no tiene voz y voto, ¿sí? Es forzada, ¿sí? Es muy difícil que una persona pueda aislarse de esa decisión que toda la comunidad ha sido forzada a tomar, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos identificar los niveles para saber, ok, la persona no tuvo la decisión, esto viene de más arriba, ¿sí? ¿Comprenden este concepto? ¿Sí? La idea es ver con qué fuerza nos estamos enfrentando para saber con quién tenemos que pelear. ¿Me entienden? ¿A dónde nosotros tenemos que enfocarnos? Cuando la educación está en manos de un nivel restringido, no tengo voz y voto, pero cuando yo me hago parte de ese sistema educativo, cuando yo tengo voz y voto, porque yo me capacité para tener voz y voto, ya puedo revertir la situación, ¿sí? Entonces, no es imposible, pero yo tengo que ver con qué fuerza tengo que yo luchar, ¿sí? Y cómo podemos llegar a revertir esto. Ahí está la idea de estos niveles, ¿sí? Por ejemplo, en Perú, el quechua de Cusco tiene una prominencia que no tienen las demás lenguas quechuas, ¿sí? El quechua es una familia de idiomas. Hay aproximadamente unos 12 idiomas quechua desde el sur de Colombia al norte de Argentina. Pero el quechua cusqueño se lo toma como el quechua imperial, como que era el habla de los incas, y está certificado en muchos libros de historia que no se sabe que hablaban los incas, que más bien los incas se aprovecharon del quechua porque era el idioma más extendido, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, los idiomas quechuas que se están olvidando los números, les quieren imponer que usen los números del quechua de Cusco. Y quieren imponer que las palabras que ya se están perdiendo en ciertos quechuas que están lejísimos del quechua de Cusco, usen el quechua de Cusco, ¿sí? Entonces la educación, los libros de la educación bilingüe intercultural vienen con esa influencia. ¿Por qué? Porque ahora Perú enseña quechua en la universidad, porque ahora las plataformas como Microsoft Windows tiene una plataforma en quechua, porque hay muchísima tecnología desarrollada en quechua. ¿Pero qué quechua? El quechua de Cusco. Entonces, de alguna forma, la política lo que está haciendo es dándole un prestigio superior al quechua de Cusco para ellos mostrarse que son inclusivos, que le están dando mucha importancia a esa lengua ancestral, pero no se dan cuenta que al exaltar, voy a decir, a promover el quechua de Cusco, están aplastando de alguna forma a los demás quechuas, ¿sí? Pero tiene que ver con una política allá arriba, ¿sí? El quechua de Cusco tiene hasta una academia de la lengua, ¿sí? Entonces, muy fuerte, tiene un peso muy fuerte, ¿sí? Y tiene que ver con turismo, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con educación, es decir, es súper al nivel restringido, ¿sí? Entonces, los otros quechuas tienen muchos problemas con la educación porque el gobierno no los deja desarrollarse con, por ejemplo, ellos dicen, preferimos usar el español que usar el quechua de Cusco. Usar los números en español que usar el quechua de Cusco. Porque ellos sienten que los están comparando, los están desplazando, ¿sí? Viene de allá arriba, ¿sí? Y de políticas mucho más inalcanzables a las personas, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos ver estos niveles. Bien, en muchas comunidades minoritarias existen fuertes lazos con las lenguas maternas y esos lazos pueden entrar en conflicto con la necesidad de aprender un LSA. Y por este desconocimiento del concepto de diglosia. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de diglosia? ¿Sí? La diglosia, y lo pueden buscar mucho más en los libros de sociolingüística, es
ideal, ¿sí? Que dice que es una situación social en la que dos o más idiomas o variantes de idiomas coexisten en una comunidad de habla, cada uno con una función social distinta. Es decir, se habla la lengua minoritaria en la casa, en la comunidad, en la iglesia, y tal vez la lengua mayoritaria en la escuela y con los extranjeros, ¿sí? No hay traslape. En el momento que hay traslape no hay diglosia, ¿sí? Y eso pasaba, por ejemplo, una situación diglósica histórica era la situación de Paraguay, con el español y el guaraní, ¿sí? Que la gente usaba el guaraní en lo informal, en las situaciones informales, en la casa, en el comercio, en la calle, y el español solo en situaciones formales, o el guaraní en el resto del país y el español más en la capital, en Asunción, ¿sí? Hoy dicen que está cambiando, que se están como traslapando, y vamos a ver qué va a surgir de eso. Tal vez surge un criollo. Sí, hay una versión de guaraní que ellos piensan que va a ser un criollo, ¿sí? Pero era una situación de diglosia, un país que tiene una situación de diglosia. Hay situaciones de diglosia, me han dicho, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, donde estaba el francés. ¿Se acuerdan de que el estado de Virginia fue de alguna forma colonizado por los franceses? No sé si esa es la palabra correcta, pero hubo por mucho tiempo una situación diglósica donde el inglés era el idioma cotidiano, pero el idioma de estudio era el francés, ¿sí? El idioma de la literatura era el francés. Entonces, y eran diferentes usos que se le daban. Cuando está bien distinguido el uso de uno del otro y no se traslapan, hay diglosia, ¿sí? Y en una situación de diglosia correcta, limpia, vamos a decir, donde no hay traslape, pueden convivir tranquilamente esos dos idiomas, ¿sí? El problema es cuando uno empieza a tomar el lugar del otro o en viceversa, ¿sí? Ahí ya se rompe la diglosia, ¿sí? Pero podemos nosotros de alguna forma comunicar eso, de que hay una forma, ¿sí? De que hay una forma en que la comunidad pueda seguir manteniendo su idioma dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, usando el idioma de comunicación amplia, pero que no se pierda, ¿verdad?